¿Qué tal mis chamacones y mis chamaconas? Sean bienvenidos a este video informativo, tutorial y educativo. En esta ocasión he venido con un tema amplio, ¿no? En el cual vamos a hacerlo por partes, ¿no? En este título principal deberíamos decir que cómo podemos mejorar nuestro flujo de trabajo y creatividad a través de CorelDRAW, ¿no? Así que ya vamos a dar el primer tip de cómo realizarlo, así que vamos para ello. Bueno, pues aquí vamos a abrir CorelDRAW para tratar el primer tema, ¿no? Del cual sería cómo organizarnos y ser más eficientes en el trabajo a través de CorelDRAW, ¿no? Entonces, una vez abierto CorelDRAW, aquí vamos a utilizar capas y grupos, ¿no? Así que vamos a abrir un documento nuevo rápidamente, lo dejamos por default, solamente es para la explicación, ¿sí? Entonces aquí miren, en la parte derecha se me apareció a mí la ventana acoplable que se llama objetos, ¿no? En el cual señala las páginas y las capas que se utilizan. Por el momento, por ejemplo, voy a cerrarla, ¿sí? Pero a mí ya porque lo tengo configurado por default me aparece esta ventanita. Voy a cerrarla. Para los que no tienen, solamente se les aparece la paleta de colores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que aparezca esa ventana? Nos vamos al menú, valga la redundancia, ventana, menú, ventana, y de ahí nos vamos a ventanas acoplables y nos vamos a la opción de objetos, ¿sí? En estas versiones no sé desde cuándo viene solamente con este nombre reducido, que es solamente objetos, ¿no? En versiones anteriores no sé en cuáles son, pero más o menos sale la ventanita con el nombre de administración de objetos, ¿sí? Entonces debemos tomar muy en cuenta, ¿ya? En qué versión, pueden dejarme en los comentarios en qué versión es lo que aparece con el nombre de administración de objetos y desde cuál pues aparece solamente ya como objetos, ¿no? Esa ventana acoplable. Entonces damos en objetos y ahí me aparece la ventanita que apareció directamente cuando ya abrí la configuración de la hoja de Corel, ¿no? Entonces aquí tenemos capa 1, ¿sí? Notamos aquí en esta capa podemos organizar nosotros los objetos. Por ejemplo, vamos a realizar un rectángulo X, un elipse, círculo, un polígono, un polígono y un texto, ¿no? Entonces a este texto le voy a quitar el relleno y le voy a dejar el perfilado para indicarles el ejemplo, ¿sí? Entonces damos clic derecho en la paleta de colores para que quede solamente el perfilado de la letra y damos clic izquierdo donde está la línea de quitar color, que es el principal. Damos clic izquierdo y se eliminó el color de fondo, ¿ya? Entonces tenemos 4 objetos, ¿sí? Aquí ya empezaron a ver ustedes que en la capa 1 empezó a crearse cada uno de los objetos en los cuales yo ya iba colocando, ¿sí? Entonces aquí va de último a el principal, ¿no? Del principio, más bien dicho, del final hacia el principio. Si no, caso contrario, pues puedes solamente arrastrar el objeto y puedes ir colocando en el orden que tú requieras, ¿sí? En mi caso lo voy a dejar tal como lo hicimos rápidamente, ¿sí? Entonces aquí en esta capa 1 que se te aparece, pues solamente señalas capa 1 y en la parte derecha te aparece que puedes ocultarlo, bien, ¿sí? Solamente sabes que está ahí los objetos porque hay algo borroso ahí, se podría decir, o un poco oscuro las letras, ¿no? Los objetos. Entonces tú sabes que están ahí, puedes ocultarlos y si no, miren, ¿sí? Entonces tú puedes ocultar los objetos en la hoja de trabajo, pero tú sabes que en la capa está ya activos, que puedes activarlos para que aparezcan en la hoja de trabajo, ¿sí? Asimismo puedes bloquear la capa, porque miren, si bloqueas la capa de los objetos ya no puedes movilizarlos, ¿sí? Ya no puedes hacer uso de la movilización, ¿sí? Eso es como en algún momento más o menos lo que nos llamamos como ilustrador, los que hemos manejado, pues se maneja más o menos la misma tónica del tema ¿no? De las capas, listo. Entonces aquí solamente desbloqueamos
y ya podemos nosotros movilizar. Miren, ya puedes seleccionar y poder mover los objetos. Listo. En capa 1 asimismo tenemos para desactivar la impresión y la exportación. Entonces nosotros si damos clic ahí, tú por ejemplo tienes los objetos, vas a querer imprimir directamente y no vas a poderlo hacer, ¿sí? Miren, está desactivado. O también exportar, ¿sí? Miren, toda la parte cumplió con la expectativa, con lo que dice la capa 1. Entonces vamos a activarla, solamente es para el ejemplo, para indicarles las opciones que tenemos nosotros, ¿no? Entonces aquí también puedes darle un cambio de nombre. Bien, le das doble clic izquierdo, o caso contrario solo señalando clic derecho y la opción es de cambiar nombre, ¿no? También hay opción de cambiar capa A, pero cuando ya hay varias capas, ¿no? Entonces para cambiar nombre solamente así, ¿no? Clic derecho y cambiar nombre, o si no doble clic y puedes cambiar el nombre de la capa. Ya, tenemos nosotros ahí ya desglosado una capa. ¿Cómo creamos una segunda capa para poder realizar otros objetos o otros trabajos? Entonces en la misma hoja, ¿no? Vamos, en la ventanita del lado derecho, en la parte superior, aquí te aparece en la página 1, como estamos viendo, el engranaje. Ahí te indica que dicen que son opciones, tiene más opciones. Entonces tú le das clic y te aparece la opción de capa y dices nueva capa, ¿sí? Aquí hay otras dos opciones más que dice nueva capa maestra o nueva capa maestra con páginas impares o todas las páginas, ¿sí? Pero para el ejemplo no nos vamos a basar en esa, sino solamente en crear una nueva capa, simple y sencilla, ¿sí? Vamos a dar clic y se creó la capa 2. No podemos desglosar más porque no hay objetos de ninguna índole en esa capa, ¿sí? Tiene las mismas opciones que vimos en la ventanita de ocultar, bloquear y bloquear para imprimir o exportar, ¿ya? Entonces tenemos la capa 2. ¿Qué voy a hacer para el ejemplo? Voy a clonar nuevamente o duplicar los mismos objetos que ya creé en la capa 1, ¿sí? Los arrastro y tengo ahí. Y los voy a rellenar, ¿sí? Con cada uno de los objetos voy a colocarles colores, ¿sí? Entonces voy a colocarles a cada uno de los objetos que creamos colores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que todos esos objetos se colocaron en la capa 1, ¿sí? Miren, si yo señalo el hola, te aparece ahí el polígono, el elipse y el rectángulo con los colores que le coloqué, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Una es señalarlos y una vez que estén señalados, arrastrarlos a la capa 2, ¿sí? Y ya se colocó, ¿sí? O para evitarte esto de arrastrar, lo que podrías hacer es eliminar todos los objetos, ¿sí? Y solamente en la capa 2 tú señalas y de ahí, una vez señalado, ahí puedes crear ya objetos, ¿sí? Yo solamente voy a duplicar para ahorrarme el tiempo, ¿sí? Y duplico. Miren. Entonces, listo. Entonces aquí había un pasito, ¿no? Voy a rectificar nuevamente. Entonces, como ya teníamos señalado la capa 2, ¿sí? Pero no seleccionamos ningún objeto. ¿Qué es lo que hacemos para irnos con los mismos objetos? Sacarle una copia y pegarlos en la capa 2. Quiere decir como duplicado. Seleccionamos, damos clic derecho, copiar y nos vamos a capa 2, clic derecho en capa 2 y pegar, ¿sí? Se van a copiar o duplicar en el mismo lado todos los objetos, ¿sí? Entonces, como ya tenemos señalado la capa 2, nosotros vamos a señalar y miren lo que pasó, ¿sí? Se copiaron toda la capa 1 y la capa 2 los objetos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar en ese caso? Es bloquear la capa 1, ¿sí? O ocultarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, que se me va a mover o movilizar solamente los que estén activos en la capa 2.
Entonces aquí señalo y lo arrastro, ¿sí? Ya tengo los objetos en la capa 2. Ahora vamos a ver si es que se movieron los objetos en la capa 1. Les voy a activar y miren, ¿sí? Entonces deben saber que ese error no deben cometer. Bueno, es lo importante que no obvie ese paso. Entonces aquí en este siguiente paso, ahora sí puedo colocar cada uno de los objetos los colores, ¿sí? Ustedes verán cuál es el paso más rápido para poder duplicar y copiar y que se quede en la hoja o en la capa 2, perdón, ¿sí? Ya, entonces ya tenemos tanto en la capa 1 como en la capa 2, ya supimos cómo desarrollar y aquí ya tenemos organizado, ¿sí? Entonces aquí en la capa 1 podemos quitar o ocultar y sabemos que solamente está la capa 2 activa. Si ocultamos las dos capas, miren, ¿sí? Podemos trabajar en cada una de las capas. Esa es la parte de organizarnos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A crear un grupo. ¿Cómo vamos a hacer? Por ejemplo, voy a desarrollar un X gráfico, por ejemplo un logotipo, yo que sé, solo formando un rectángulo y un elipse, ¿no? Entonces voy a utilizar la capa 1 y capa 2, objeto de una capa de la capa 1 y objeto de la capa 2. Entonces en la capa 2 es el elipse, arrastro, perdón, salió la copia, solamente arrastro y lo coloco, ya, por ejemplo ahí, ¿sí? Entonces, como están separados cada uno de los objetos, cada uno ocupará cada una de sus capas, capa 1 y capa 2. ¿Qué hacemos para que se forme con grupo y sea una sola capa? Señalamos, clic derecho y agrupamos, o control G en el teclado y listo, ¿sí? Tenemos. Y aquí ustedes podrán notar que ya tenemos formado el grupo de dos objetos, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a utilizar la capa 2, el rectángulo con el elipse de la capa 1. Le voy a pasar al otro lado, ¿sí? Ya tenemos ahí, solamente voy a coger, señalar todos y agrupamos, control G. Asimismo, se formó otro grupo con objetos diferentes, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos, todos se van formando en el objeto principal o en la capa principal, ¿sí? De ahí, si es que nosotros queremos que ese grupo pase a la capa 2, solamente, como les decía anteriormente, arrastramos. Y miren, en la capa 2 ya tenemos un grupo también, y en la capa 1 de igual manera. Son diferentes grupos en diferentes capas, ¿sí? Esa es la forma de organizarnos y de mejorar la eficiencia y creatividad de nuestros trabajos a través de CorelDRAW, ¿sí? Entonces aquí ya hemos desarrollado capas y grupos en las capas, ¿sí? Para nosotros poder organizarnos mucho mejor en cuanto a desarrollar trabajos, ¿sí? Entonces hasta aquí llego con este tema. Luego estaré ampliando muchas más cosas a través de estas capas y objetos, ¿no? Como crear capas maestras, como las que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces aquí hay capa maestra a través de todas las páginas, o maestra, páginas impares, y otros temas más que se refieren a cómo mejorar el flujo de nuestro trabajo y creatividad a través de CorelDRAW, ¿sí? Así que mis chamacones y mis chamaconas, espero que haya sido de su agrado. Si es así, deje su comentario, suscríbase y también por favor compartan el video. Y nunca se olviden por favor de hacer el bien sin mirar a quién. Así que cuídense mucho y nos veremos pronto. Bye bye.